día, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, para que puedas progresar. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Pablo Velázquez, quiero darles una información muy rápida a los estudiantes de cuarto semestre del programa de Mercadeo. Si ustedes observan su ruta académica, que la pueden ver en el librito que se les dio el primer semestre, van a encontrar que este semestre ustedes tienen investigación cualitativa de mercados y van a encontrar que tienen también el módulo de contabilidad. Algunos de ustedes me han escrito que por qué no tienen habilitado en su plataforma el módulo de contabilidad. ¿Qué hicimos? El módulo de contabilidad se les va a dar el próximo semestre y hemos habilitado para este semestre, para ustedes, investigación cualitativa de mercados, investigación cuantitativa de mercados y dirección de ventas. Concretamente sobre el módulo de dirección de ventas, es un módulo diseñado a 8 semanas que vamos a iniciar en la segunda parte de nuestro semestre, es decir, a partir de abril 15. A partir del día de hoy ustedes van a tener habilitado investigación cuantitativa de ventas e investigación cualitativa de ventas. Otros me han escrito, bueno, ¿y por qué tan poquitos módulos? Son poquitos, pero tienen un número de créditos gigantesco. Cada módulo tiene 7 créditos académicos. ¿Qué implica eso? Que usted mínimo le tiene que dedicar a cada módulo 7 horas semanales. Es decir, que entre cuanti y quali usted tiene que dedicar 14 horas a la semana. Entonces puede ser pocos módulos, 2, cuanti y quali, pero con muchísimas tareas, con muchísimos ejercicios, con muchísima profundidad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y los dejo entonces con la profesora Julia y con el profesor Mauricio. Buenas noches para todos. Bueno, ahora sí comencemos nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo semestre, bienvenidos a un nuevo año. Espero que hayan podido desarrollar o materializar algunos de sus proyectos que tenían en el 2017. Y pues nuevamente con ustedes, desde hace mucho tiempo acompañándolos y bueno, pues trayéndoles y regalándoles un poco de mi experiencia. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de la investigación cualitativa y nos acompaña el profesor Mauricio. ¿Cómo está, profe? Profesora Julio, muy bien, muchas gracias. Complacido de poderla acompañar en este módulo y complacido también de estos estudiantes que sé que son maravillosos y sé que vamos a pasar también un tiempo fabuloso juntos. Así es. Bueno, profe, en el foro hay una pregunta que está colgada, me gustaría que usted me ayudara a leerla para que los estudiantes, por favor, me hagan sus comentarios al respecto. Perfecto. La pregunta, que está antecedida por una bienvenida extensiva a todos los estudiantes, se formula de la siguiente manera. ¿Cuál crees que es la relación que existe entre la cultura y la investigación cualitativa? Así es. Bueno, vamos a ver si se animan a participar y bueno, les tengo un regalito de primera clase. A partir de la tercera semana vamos a tener actividades calificables, evaluables, y las personas que me participen acertadamente respondiendo esta pregunta a su criterio, sin buscar nada en Google, les voy a poner 0,1 en esa actividad. Entonces, bueno, vamos a ver, la diferencia entre 2,9 y 3 es una décima, sí. Y la diferencia entre 4,9 y 5 es una décima. Entonces, pues más que una nota, es incentivarlos a poder participar y a conocer qué creen ustedes, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gusta mucho la interacción y me gusta también escucharlos, porque este es un espacio de retroalimentación. Bueno, profe, vamos a comenzar entonces mientras los estudiantes aparecen y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, bueno, vamos a llamarlo enfoque, ¿sí? Porque investigación, hay muchos tipos de investigación, pero el enfoque que vamos a ver el día de hoy es a través del enfoque cualitativo. ¿Qué significa eso de cualitativo? Como su nombre lo indica, es
de cualidades. Básicamente está relacionado con todo lo que tiene que ver con sensaciones, motivaciones, hábitos, conductas, ¿sí? Todo aquello que el ser humano o el consumidor expresa, ¿sí? El semestre pasado estuvieron conmigo desarrollando la materia de estudio del consumidor, y esta investigación cualitativa lo que hace es poder analizar a fondo cada una de esas características que vimos el semestre pasado, es decir, cómo se comportan los consumidores, cuál es el proceso de aprendizaje, con qué estrategias comunicativas vamos a llegar a esos consumidores que queremos, investigar a profundidad o conocer un poco más de ellos. Si yo como empresa tengo un producto o tengo un servicio y quiero saber cuál es la apreciación que tiene un grupo de personas o que tiene una persona respecto a él, ¿sí? Entonces vamos a poderlo realizar a través de esta investigación o a través de este tipo de investigación. En la próxima sesión vamos a hablar acerca de la investigación cuantitativa, que bueno, es totalmente diferente a esta, pero a lo que voy es que muchas personas pueden dar fe que la investigación cualitativa, por tratarse de opiniones de las personas, puede de algún modo hacer sentir que es más fácil, pero no necesariamente. Eso solamente está, está de la mano o está enlazado con el objeto o con la variable que se vaya a estudiar, ¿sí? Un ejemplo de investigación o de enfoque cualitativo puede ser, por ejemplo, cómo interviene la temperatura en las lluvias o en el ciclo de la lluvia, ¿sí? Entonces estamos hablando de algo que no se puede medir o no se puede dar un dato a través de un número, ¿sí? Sino que debemos expresarlo. Debe haber una relación del por qué o para qué está sucediendo esa situación hipotética que les estoy planteando, ¿sí? Entonces, estas imágenes que están aquí plasmadas en esta diapositiva, los que nos recrean es poder entender un poco los estilos de vida, entender un poco la psicología de ese consumidor, entender un poco la cultura, ¿sí? Y podernos adentrar en en ese entorno al cual vamos a estudiar. La mayoría de los estudios que se hacen a nivel cualitativo son trabajos de campo, donde las personas llegan a un lugar y lo que hacen es que a través de la observación y a través de las encuestas y entrevistas pueden, tomar datos o realizar hallazgos de cosas que están bien. Bueno, profe, cuénteme cómo vamos en el foro. ¿Hay alguna intervención? Hasta ahora ninguno ha intervenido, sí, pero sé que se están animando a hacerlo, así como nuestro coordinador a traerme un cable de batería porque se va a agotar. Por favor, acá el equipo de producción, ayúdenos con la batería. ¿Le está dando a actualizar ahí al foro? Ya le voy a dar, porque también... Sí, porque probablemente pueden haber intervenciones de los estudiantes. Bueno, mientras aparecen los estudiantes, que sé que están planeando muy bien cómo van a redactar esa respuesta, vamos a hablar un poco acerca de esa importancia que toma el enfoque cualitativo frente a todo eso, el por qué nosotros debemos realizar investigaciones cualitativas. Entonces, nosotros tenemos un problema de investigación y a través de esos hallazgos o esos resultados podemos dar, algunos puntos de partida o algunas rutas que nos permiten tener o adquirir insights. ¿Qué son los insights? Los insights son como palabras claves o son actuares claves de los consumidores que utilizan las compañías para poder persuadir de algún modo la compra de ese consumidor o ese cliente que está requiriendo ese producto o ese servicio que yo le estoy ofreciendo. Ya tenemos aquí dos intervenciones. Perfecto. Una muy cordial de David Ceballos Castrillón. Muy buenas noches. Él se está registrando como participante y está anidando y cultivando su respuesta. Y ya tenemos también de David Ceballos, rápidamente, él ya dio respuesta. Sí. Dice, la investigación cualitativa, si no estoy mal, estudia el medio social y cultural de las personas.
Entonces, por ende, se relaciona directamente con la cultura, ya que creo que estudia a profundidad el crecimiento social y cultural para poder enfocarnos en los estilos de vida del cliente y que ciertas personas manejan una cultura similar y pues así podemos identificar nichos de consumidores. Muy bien, muy acertada esa respuesta, David. Bienvenido nuevamente, muchas gracias por tu aporte. Y bueno, definitivamente sí, lo que realmente buscamos es poder analizar a ese consumidor y no solamente está la cultura, hay muchos otros factores, como también lo vimos en Estudio del Consumidor, hay muchos factores que apuntan a poder crear y generar esos insights de los que les estaba hablando ahorita, ¿para qué? Para poder generar mejores estrategias de comunicación o mejores estrategias de persuasión. Entonces, la cultura solo es una parte y bueno, en esta pequeña imagen lo que se recrea es, tenemos un problema de investigación, tenemos unos datos, a través de la evaluación de esos datos se adquieren unas preguntas o unas respuestas claves y a partir de ahí se pueden generar planes de negocios, planes de ventas, planes de comunicación, planes de cualquier tipo que puedan permitir generar una mayor transacción o una mayor venta de ese producto pues que se está realizando, que se está vendiendo y que se está poniendo a la disposición del mercado. Bueno, ¿cuáles son las ciencias que están involucradas en el estudio en el enfoque cualitativo? Hay 3 principales ciencias que están involucradas en este enfoque cualitativo, así como los vimos el semestre pasado en Estudio del Consumidor, que hablábamos, bueno, esa no está aquí, pero hablábamos de la antropología, que está relacionado con el yo, con ese ser humano instintivo, que a través de ciertos estímulos también reacciona. En este aparece una nueva figura que se llama la etnografía, que también está un poco relacionada con el tema cultural, y es poder adentrarnos un poco más en esa cultura, en conocer cuáles son las costumbres, de dónde vienen esas costumbres, por qué se visten de esa forma, por qué consumen ciertos alimentos, en fin, todo lo que está relacionado con ese entorno, ¿sí? También está relacionado con la ciencia de la psicología, que es obviamente todo lo que tiene que ver con el comportamiento de las personas, con el comportamiento de compra, con con esa personalidad que puede acompañar a ese consumidor y todo lo que está relacionado con esos estímulos de la mente humana. También está la sociología, que como lo decía David, está muy relacionado con esos entornos, con esos grupos de asociación, ¿sí? Donde nosotros queremos cierta aceptación directa o indirectamente, ¿sí? Porque el hecho de que estemos, por ejemplo, en un grupo de trabajo no significa que nos vamos a vestir igual, pero tenemos funciones y puntos en común que nos llevan a actuar de alguna manera similar, ¿sí? Bueno, profe, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención en el foro. No hay más intervenciones, pero yo sí estoy encantado con lo que estoy escuchando, porque al estudiar con profundidad todos estos temas tan interesantes que plantea la profesora Julia, puedo identificar el aporte que se hace a todas las áreas del marketing, ¿no? Así es. A lo más básico, por ejemplo, las necesidades. ¿Cómo identifica uno las necesidades si no tiene oportunidad de analizarlas de manera segmentada, de considerar todas esas variables que usted está mencionando? Me parece muy importante, realmente es una materia interesantísima. Sí, sobre todo porque, profe, no es solamente entender al consumidor y qué es lo que necesita y desea, es también ver que el ser humano es un conjunto de cosas que el marketing, en definitiva, después de los 90, que también lo hemos mencionado aquí, que ha tomado tanto auge y que se ha visto en la necesidad de poder generar una comunicación o un outbound, que se dice en términos de inglés, que es una interacción y una retroalimentación que hay dentro de la empresa hacia los consumidores y viceversa, donde nosotros a través de todas estas ciencias podemos entender un poco más qué es lo que ellos están buscando, cuál es su poder adquisitivo y de qué manera yo puedo transformar ese producto para poder generar muchas más ventas, que en definitiva es lo que realmente abarca el tema del mercadeo. Bueno, sigamos entonces.
¿Para qué nosotros realizamos enfoque cualitativo o investigación cualitativa? Lo hacemos para adquirir conocimientos sobre problemas y oportunidades de decisiones, porque probablemente si, por ejemplo, hay una compañía que tiene un producto nuevo y quiere lanzar al mercado, le gustaría saber si realmente ese producto que quiere lanzar va acorde con esas necesidades y deseos que la población o la muestra a la cual él quiere impactar como grupo objetivo, digamos, está relacionada y si de algún modo puede haber una venta. Profundizar en las motivaciones, actitudes y creencias de los individuos para comprender mejor su comportamiento. Muchas veces hay compañías que tienen gerentes o tienen administradores que las decisiones las toman detrás del escritorio, pero no salen al mercado, no salen a entender un poco más a esa persona, a ese cliente o a ese consumidor que está trayendo una venta, ¿sí? Y que puede generarle o darle un valor agregado a ese producto que le está vendiendo. Entonces hay que entender un poco más en profundidad a esa persona o a ese consumidor para poderle, digamos, sorprender por ese producto o ese servicio que se le está dando. Mayor acercamiento con el cliente, porque como estamos hablando de un enfoque que es cualitativo, estamos hablando de entender un poco la vida, de entender un poco el comportamiento, de poder interactuar y dialogar con ese alguien, nos permite sensibilizarnos, nos permite ponernos en el lugar de esa otra persona, tratando de mantener la objetividad y la neutralidad al momento de hacer la recolección de esos datos y el análisis de resultados, que también lo vamos a ver más adelante. Bueno, antes de seguir con esta siguiente diapositiva, me gustaría saber si hay alguna otra intervención en el foro. No hay ninguna otra intervención. Sé que están muy animados y con tanto contenido y tan importante en términos de densidad de conocimiento, creo que están elaborando una muy buena respuesta. Bueno, no se le olvide actualizar, porque a veces sucede que están ahí y no los hemos visto en su instrucción. Perfecto. De manera muy estricta. Entonces, espero que estén atentos y no que no estén en la teleclase, porque ahí sí me preocupa. Que entren por el foro de Teleclase semana 1. ¿no? Sí, señor, foro Teleclase semana 1. El foro bueno, ya ustedes conocen cuál es el entorno del aula virtual, ¿no? Hay un foro de presentación que es donde ustedes pueden interactuar con sus compañeros, pueden decirles o decirme también qué están haciendo, cómo están llevando estos conocimientos a su entorno laboral o personal o académico. Todo eso lo pueden, digamos, plasmar en ese foro que está en el informe o en la presentación, en la primera pestaña del aula virtual. Luego sigue el de la semana 1, que tiene 2 foros. El foro de la semana, que es, digamos, dudas, comentarios al respecto de actividades. Bueno, en esta semana no hay actividades, pero si de pronto necesitan decirme algo o quieren hacer un aporte, lo pueden hacer a través de ese vínculo. Y el foro de la teleclase de la semana 1, que es donde se están comunicando ustedes. Bueno, entonces sigamos hablando un poco acerca de la investigación cualitativa o del enfoque cualitativo, y ahora es el turno de los criterios éticos. ¿Hasta dónde puede una persona investigadora llegar con toda esa información que está recibiendo, ¿no? Bueno, el primer punto habla acerca del consentimiento informado. ¿Qué significa esto de consentimiento informado? Esa persona o ese grupo de personas que se van a encuestar o que se van a entrevistar o que se van a observar deben saber hasta dónde va a llegar ese investigador frente a sus entornos, frente a su vida, frente a esa temática o a esas variables que se van a manejar en este tipo de investigación. ¿Por qué es importante saber y conocer que hay un consentimiento? Porque seguramente muchos de ellos van a hacer estudios o investigaciones que están relacionados con experiencias de vida, están relacionados con situaciones difíciles, porque de pronto están relacionados también con situaciones que son intrínsecas, son muy de ellos, de su cultura, ¿sí? Entonces por eso es importante delimitar y saber hasta dónde el investigador va a llegar. Y en todo el proceso de investigación, las personas deben estar enteradas de lo que se va a publicar, de lo que se va a decir y cómo se va a decir, porque recuerden que estamos hablando de la información que una persona nos está dando, ¿sí? Confidencialidad. Obviamente, si estamos hablando de la vida de un ser humano, debemos tener cierta discreción al momento de publicar información. Por ejemplo, cuando uno ve documentales en internet o ve un documental,
por la televisión, en Caracol, muchas veces vemos que hay una entrevista a alguien donde esa persona está de espalda y su rostro no se ve, o está oscura, o está distorsionada la voz. A eso se refiere el tema de confidencialidad, que si la persona delimita y dice, no quiero que me vean porque quiero evitar que me suceda algo a futuro, entonces por eso quiero cubrirme, no hay problema, porque estamos hablando de un testimonio que alguien está dando. Manejo de riesgos. Voy a tener que tener mucho cuidado con toda esa información, porque puede ser muy arriesgado. Yo recuerdo un documental que hicieron hace un tiempo larguísimo de las comunas de Medellín, donde ese investigador que estaba adentrado en esa cultura y en ese entorno de la comuna de Medellín terminó fallecido en un tiroteo. Entonces, es saber hasta dónde yo como investigador puedo llegar para evitar ese tipo de situaciones adversas, ¿no? Claro. Observación participante. No solamente voy a tener instaurado en esos estudios de investigación información que esté contenida en una encuesta o que esté en una entrevista o que yo me guíe y me base única y exclusivamente de esa lista de chequeo a la cual tengo que adentrarme o la cual tengo que alistar. Yo también tengo que mirar a mi alrededor cuál es, digamos, ese comportamiento de ese entorno al cual yo me estoy adentrando o estoy estudiando, ¿sí? Por ejemplo, digamos que estoy hablando mucho del tema de la cultura, el tema de que un investigador llega a un lugar, de que un investigador pues conoce el testimonio de alguien de una temática específica, porque es lo más común dentro de este tipo de investigaciones, ¿no? Pero también se presenta el caso, por ejemplo, que hablábamos ahorita, por ejemplo, cómo interviene la temperatura en la ebullición del agua, hasta dónde debe llegar la temperatura para que el agua pueda volverse en estado de vapor o en estado gaseoso. Entonces yo solamente no voy a estar en una hoja escribiendo los datos, sino que también voy a estar observando qué sucede. Si el termómetro a ciertos segundos sube o disminuye, o si tengo cierto calor, hasta dónde llega, cuánto se demora. Entonces estoy haciendo, digamos, una investigación generalizada de esa situación o de esa variable a la cual yo estoy analizando. Bueno, ahora que toco el tema variable, se me olvidaba comentarles que el enfoque cualitativo tiene dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente es la variable que nosotros vamos a estudiar. En este caso, podría ser, el que les acabo de contar, podría ser el agua, ¿sí? Digamos el estado de ebullición o el estado de líquido a gaseoso que se convierte, ¿sí? Y la variable independiente es la que hace que ese momento o ese entorno se pueda generar. Es decir, la temperatura está haciendo que vaya variando poco a poco la ebullición del agua y podamos llegar a esos estados de resultados que queremos ver, ¿sí? Entonces, por ese lado están las variables que debemos determinar. De pronto estoy dando mucha información, pero es simplemente en términos generales de lo que trata todo el curso de estas 16 semanas, ¿sí? Es como tener un panorama general de lo que es el estudio o la investigación cualitativa, ¿sí? Entonces sí, quiero que de pronto quede un poco claro. De algún ejemplo que esté relacionado con el tema de enfoque cualitativo puede ser, por ejemplo, el estado civil. Yo el estado civil puedo decir casado, soltero, viudo, separado, con hijos, divorciado, es decir, no los puedo relacionar con un número. Y simplemente es tantas personas casadas, tantas personas solteras, tantas personas divorciadas, tantas personas viudas. Ese es el enfoque cualitativo. Ahora, cuando hablamos de investigaciones de mercados, por lo general, dentro de esas investigaciones está la mezcla, eso se llama investigación mixta, es la mezcla de algunos enfoques cualitativos o algunas preguntas cualitativas y algunas preguntas cuantitativas, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Bueno, creo que eso era lo que me quedaba pendiente de la primera diapositiva y ahora sí retomemos un poco los criterios éticos. Me quedan 2 puntos y son las entrevistas y las grabaciones de audio y video. Esa es información también confidencial que debe tener, digamos, un procesamiento bastante delicado y bastante estar muy pendientes, ¿no? No poder colocarlo voz populi si no tenemos una autorización de la persona que nos está dando la información.
Bueno, profe, cuénteme cómo vamos en el foro. Bueno, en el foro seguimos con David muy activo y parece que inhibió o intimidó a sus compañeros porque después de esa respuesta tan nutrida y tan ampliada, pues los demás no se han atrevido a contestar, pero sé que están elaborando respuestas. Si no, los animamos a que lo hagan. Sí, bueno, por lo menos díganme que están aquí, que están activos, así no quieran participar. Por lo menos yo saber que no estamos David y nosotros dos solo dando la clase. ¿Sí? Es importante saber pues, que están ahí. Nos acabó de hacer caso estricto Marta Liliana Pineda. Bienvenida, Marta Liliana. Y Marta Liliana dice: profe Julia, un placer saludarla. Le cuento que el canal 3 no funciona. No he podido ver la clase. Ay, no puede ser. Bueno, de todos modos, afortunadamente a partir de mañana tienen la teleclase en la plataforma en la semana 1 y pueden pues nuevamente ver la actividad. Sí. No sé qué sucede por el canal 3, pero bueno, vamos a mirar a ver qué pasa y pues ya tú sabes cómo es el sistema. Bueno, entonces mientras tanto tenemos información al respecto, vamos a hablar acerca de las técnicas que están comprendidas en este tipo de enfoque o investigación. Están las técnicas directas y están las técnicas indirectas. Vamos a ampliar un poquito aquí. No me acuerdo cómo es. Bueno, entonces están las técnicas directas que se subdividen en grupales e individuales. Bueno, algo de las técnicas. Digamos que las técnicas no son excluyentes, es decir, yo en un estudio de investigación cualitativa no necesariamente tengo que estar en toda la investigación haciendo encuestas, o en toda la investigación haciendo dinámicas de grupo, o en toda la investigación haciendo entrevistas. O yo puedo plantear al inicio un tipo de instrumento a utilizar o un tipo de técnica a utilizar, pero me doy cuenta en el camino que, por ejemplo, por razones éticas o por restricciones del grupo que se va a analizar, no voy a poder utilizar, por ejemplo, una entrevista grupal o una dinámica de grupo, ¿sí? Y debo cambiar o modificar ese tipo de técnica para recolectar o recopilar esa información o esos datos que estoy necesitando, ¿sí? Entonces, digamos que es muy flexible, ¿no? Es muy flexible poder utilizar este tipo de investigación y a la vez es muy sensible. ¿Por qué? Porque estamos hablando y estamos interactuando con personas que nos están dando sus puntos de vista. Bueno, entonces dentro de las técnicas directas grupales está la dinámica de grupo o focus group, que es reunir a un grupo de personas en un espacio donde a través de preguntas, donde a través de pruebas de productos, donde a través de publicidad podemos conocer qué opinan al respecto. Y al final, pues, de esas conclusiones que se saquen, se podrán crear o generar estrategias, ¿sí? Están las técnicas de creatividad, que también es una dinámica de grupo, pero que tiene una finalidad distinta. Yo a través de un problema puedo adquirir información de las personas que están ahí. Es decir, yo hago una lluvia de ideas de una situación hipotética para poder concluir o sacar información de esas personas que me acompañan y así poder tomar decisiones. El método Delphi, que es el tercero que aparece en el grupo, es un grupo de expertos que en el anonimato ayudan a buscar la solución a un problema cualquiera. Entonces, se plasma una pregunta y cada uno de esos expertos da su respuesta y se juntan como en digamos que hay un grupo de respuestas y hay un moderador y ahí se van como clasificando las mejores respuestas o las más acertadas o las más complementarias hasta llegar a una sola. Este método Delphi se puede hacer en varias sesiones por diferentes temáticas con diferentes expertos en el tema. Bueno, ahora hablemos de las técnicas directas individuales. La más importante o la más utilizada es la entrevista a profundidad, que es desarrollar un cuestionario de preguntas que a través de la explicación o digamos el diálogo con alguien se puede sacar información al respecto para tomar decisiones. Y las técnicas indirectas están las proyectivas, las entrevistas de pseudo compra y las técnicas de observación. En las técnicas proyectivas lo que hacemos es poder entender qué siente un consumidor por un producto o una marca, ¿sí? A través de actividades, a través de incentivos, a través de persuasiones, puedo conocer un poco más a fondo cuál es la relación directa
con ese consumidor. La entrevista de pseudocompra está dirigida más que todo a los vendedores, para saber cuál es la posición del vendedor. La entrevista de pseudocompra es que alguien se hace pasar por comprador a ese vendedor y empieza a analizar su comportamiento frente a esa situación o a ese momento de verdad que está viviendo con ese supuesto comprador, ¿sí? Entonces ese momento de verdad, lo que se hace es saber qué tan empoderado o qué tan feliz o qué tan, de qué manera el vendedor desarrolla su trabajo frente a ese comprador, si lo hace bien, si no lo hace bien, para también tomar decisiones, porque no solamente, acuérdense que el consumidor y el cliente no solamente es externo, es también interno, ¿sí? Y a veces hay investigaciones cualitativas que se basan en los clientes internos que tiene una compañía. Y una de los enfoques o alguna de las técnicas más utilizadas es esta entrevista de pseudocompra. Bueno, y están las técnicas de observación que están relacionadas con, como su nombre lo indica, con analizar ese comportamiento de esa persona cuando, por ejemplo, entra a un lugar o cuando consume un producto, qué hace, cuál es su gesto, si arruga la cara, si sonríe, ¿sí? Sin desmeritar o sin dejar de analizar que el hecho de que sea observación no significa que no vaya a tener un esquema de trabajo o que no vaya a tener digamos, un escrito donde yo pueda saber cuáles son esas características o esos puntos de vista que debo tener en cuenta para esa observación. Yo no voy a observar por observar. Yo debo tener un plan que me permita saber qué datos voy a tener de esa observación que estoy realizando. Bueno, profe. Eso me recuerda, profesora Julia, sí, cuando era mercaderista y nosotros éramos los investigadores. Eso fue con una firma multinacional muy importante. Nos capacitaban para hacer investigación de observación, como mercaderistas. Nos teníamos que parar al lado de la estantería, de la góndola en los retail, y mirar en un segundo cuántas veces parpadeaba el ama de casa. Si parpadeaba una vez, su nivel de tensión y de decisión estaba claro y no tenía dudas sobre el producto. Si parpadeaba dos, tenía una alternativa distinta de producto. Si parpadeaba más de 2 veces, entre 3 y 4 veces, la persona no iba a tomar la decisión. Y así era muy, muy ceñido a los aspectos que nos daban a los parámetros. Sí. Entonces, para ver reacciones distintas teníamos que cambiar los productos de lugar, subirlos o bajarlos. Entonces, eso que trabajamos en planometría, que es tan valioso. Sí. Observación. Así es. Y fíjese que creería uno que la observación no es tan importante y tan indispensable. Mire todos los parámetros que maneja, ¿sí? Y no es solamente el hecho de mirar eso. Recuerden que hemos hablado mucho al respecto y es el neuromarketing. Ya hay estudios, hay aparatos que digamos que puede uno analizar las partes del cerebro que más se activan cuando un consumidor está frente a un producto, está expuesto a un producto o está expuesto a una situación hipotética de playa, de confort, ¿sí? Entonces, todo eso ha ayudado a que hayan ya parámetros como el que usted acaba de decir. Eso no se lo inventó nadie, eso en algún momento hubo una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa, que es lo que vamos a ver ahorita, que nos permitió saber que por cada parpadeo podríamos saber en promedio qué porcentaje de efectividad de venta podía haber en esa situación. Bueno, ¿el foro cómo va? No, el foro tenemos a Marta, a quien le hemos hecho ya la observación porque puede ser un problema de internet, de banda de ella, porque David, por el contrario, se está viendo... no, puede ser el centro de apoyo universitario, debe haber algún inconveniente. O el centro de apoyo. Bueno. Entonces, vamos a esperar que perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir hablando acerca de las ventajas que tiene este tipo de investigación o enfoque, y es que profundiza, analiza, causa motivación, requiere un poco personal para la comprensión de esa variable, porque una sola persona puede investigar cualquier cantidad de datos, cualquier cantidad de información en un tiempo determinado. Ayuda a obtener conclusiones y planes de acción. Bueno, ¿qué sucede con todas estas ventajas? Como nosotros estamos hablando de un tipo de investigación que es subjetivo, que está, digamos, relacionado con todo lo que tiene que ver con esas cualidades de la persona, por eso nos permite tener esas ventajas de profundizar, de poder llegar hasta el fondo de esa persona para poder adquirir información valiosa, ¿sí?
Y también tener en cuenta que hay un compromiso muy grande frente a esta información que se va a realizar. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder llegar a esa persona nos van a dar información que es de pronto delicada, que es confidencial, y hasta el punto de poder hacer entender a esa otra persona que está entrevistada que puede cambiar su vida, que puede cambiar su forma de actuar, ¿sí? Simplemente con una entrevista. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno. Ya tenemos 2 personas más en el foro. Sí. Damos la bienvenida a Diana Carolina Marimón Maecha, que está efectivamente desde hace unos minutos, desde hace tiempos, pero ella nos asegura que el Canal 3 sí está molestando. Ella interviene haciendo la siguiente observación respecto a la pregunta, que les recuerdo para los que están ingresando hasta ahora, cuál es la pregunta, aunque está claramente expuesta en el teleforo. Dice la pregunta: ¿cuál crees que es la relación que existe entre la cultura y la investigación cualitativa? Bien, ella nos contesta: tiene mucha relación, ya que la investigación cualitativa estudia el comportamiento de las personas en cuanto a su cultura e ideología, a través de las sesiones de grupo, observaciones o entrevistas, por ejemplo. Muy bien. Bueno. ¿Hay otra persona? Sí, dígame. También está Luz Adriana Mejía García. Luz Adriana, buenas noches. Luz Adriana interviene con la siguiente apreciación, profesora Julia. Nos dice: la relación que se presenta entre estos 2 términos es que ambos estudian o observan el comportamiento de cada individuo. De esta forma se plantean ideas para entender cuáles son sus gustos y necesidades. Muy bien. Fíjese, profe, que todos los comentarios e intervenciones han sido complementarios. Sí. Y eso me gusta mucho porque sé que están muy pendientes y están aprovechando al máximo toda esta información que yo les estoy dando. Yo sé que de pronto el término de investigación les puede parecer a ustedes un bloque, pero créanme que no. A lo largo de todo el semestre vamos a empezar a ver casos puntuales de investigaciones donde podemos analizar qué se hicieron, cómo se hicieron y cómo los pueden aplicar ustedes. Entonces creo que eso es algo importante, o sea, no es la investigación cuadriculada, aburrida, no. Nosotros podemos investigar cualquier tipo de cosas en el momento determinado, en un momento, con poca gente, con mucha gente, ¿sí? Simplemente quedándome media hora en un centro comercial analizando si las personas entran o no a un local o si las personas compran o no. Eso es investigación. Y como estamos en un entorno o en un ambiente de mercadeo, que ustedes están aquí por gusto, entonces vamos a sacarle todo el provecho a esto. Bueno, entonces me queda por hablarles de las modalidades básicas que estudia la investigación o el enfoque cualitativo. La primera es exploratoria, que son ideas para planificar futuras investigaciones. Cuando nosotros decimos que la investigación es exploratoria, significa que nunca antes alguien había estudiado ese fenómeno, o por lo menos la persona que está investigando la temática no tiene conocimiento al respecto. La segunda es la modalidad explicativa o de diagnóstico, que lo que hace es tratar de entender un porqué a una situación o a un fenómeno que se está presentando. Como dice acá, intenta conocer deseos, motivaciones, necesidades y creencias que serán de ayuda para comprender un problema específico y desarrollar o corregir decisiones. Es decir, probablemente hay muchos estudios que en algún momento fueron exploratorios y que vamos a entrar un poco más a fondo con una explicación o un diagnóstico de esa situación que ya alguien lo ha realizado. Está en la evaluación de actividades de marketing, que son para obtener la información o el resultado de lo que fue realizar una campaña publicitaria o cómo se está desempeñando un producto en el mercado, sea nuevo, esté en el mercado por mucho tiempo, o definitivamente la compañía esté pensando en relanzarlo o sacarlo del mercado. Entonces, evaluaciones de marketing es eso, poder analizar y reflexionar frente a actividades que ya se han realizado para conocer cuál ha sido el impacto en el mercado de eso que les estoy contando. Y la última es la modalidad creativa, que es la generación de ideas para nuevos productos y generación de campañas publicitarias. Entonces hacemos, por ejemplo, un focus group donde en amas de casa les preguntamos qué les haría falta en su hogar o en su cocina, y a partir de ahí podemos generar nuevas ideas de producto y saber si realmente las podemos materializar o no. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Si quedaron algunas intervenciones sin leer, pues me voy a poner a la tarea. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y los espero en 5 minutos en investigación cuantitativa. Ya nos vemos. Muchísimas gracias.